Hola a todos y bienvenidos a Historia en Minutos. En el vídeo de hoy vamos a ver la peste negra. ¿Vamos a ello? Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que vamos a hablar, la peste negra no fue una enfermedad más, no, fue un auténtico cataclismo. Imaginad una pandemia que en solo 4 años se llevó por delante a casi la mitad de la población de Europa. Un golpe tan brutal que literalmente marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Y todo por un enemigo completamente invisible, una bacteria llamada Yersinia pestis. Y claro, la gran pregunta es, ¿de dónde salió este apocalipsis bacteriano? Para la gente de la época era un misterio, uno aterrador, pero hoy sí que podemos seguirle la pista. Vamos a ver de dónde vino y cómo fue su dramática llegada a Europa. Esta cronología nos cuenta una historia fascinante y nos enseña algo que no es tan moderno como pensamos, la globalización. La peste nació muy probablemente en las estepas de Asia Central. ¿Y desde allí, cómo viajó? Pues por la ruta de la seda, la gran autopista comercial de la época. El punto de inflexión, el momento clave, fue en 1347 en Cafa, que hoy es Crimea. Unos comerciantes genobleses huyeron en barco de un asedio, sin tener ni idea de que llevaban a bordo al polizón más mortífero de la historia. A partir de ahí, la enfermedad se extendió como un reguero de pólvora por todos los puertos del Mediterráneo, y de ahí hacia el interior. Y una vez que tocó suelo europeo, la plaga se volvió imparable. Pero, ¿cómo es que se contagiaba con esa eficacia tan brutal? Bueno, las ciudades medievales, con poca higiene y muchísima gente viviendo muy junta, eran el escenario perfecto. Pero el mecanismo de transmisión en sí era un ciclo mortal. Fijaos en este ciclo porque es terrorífico. Todo empezaba con las ratas, que estaban por todas partes, en las ciudades, en los barcos. Ellas eran las portadoras de la bacteria. El segundo paso es clave. Las pulgas que vivían en las ratas y se alimentaban de su sangre se infectaban también. Cuando la rata moría, la pulga hambrienta buscaba un nuevo hogar y saltaba al ser humano más cercano. Una sola picadura y ya estaba. La bacteria entraba en el cuerpo y empezaba la pesadilla. Y los síntomas, bueno, eran de auténtica película de terror. Fiebre altísima, una debilidad que te dejaba postrado en la cama y lo más característico, los bubones. Eran los ganglios, sobre todo en las ingles, las axilas y el cuello, que se hinchaban de una forma muy dolorosa, a veces hasta alcanzar el tamaño de una naranja. Pero el nombre de peste negra le vino por esas manchas oscuras que salían en la piel, que eran hemorragias internas. Ver esas manchas era básicamente una sentencia de muerte. Y por si fuera poco, la enfermedad no tenía una sola cara, sino 3. La más común era la bubónica, la que se transmitía por las pulgas. Pero si la bacteria llegaba a los pulmones, la cosa cambiaba. Se convertía en peste neumónica, y esta ya se contagiaba por el aire, con solo toser, y su mortalidad era altísima. Y luego estaba la peor de todas, la septicémica, una infección directa en la sangre que te mataba en cuestión de horas. Su tasa de mortalidad era de casi el 100%. El resultado de esta tormenta perfecta de contagio, de síntomas y de letalidad fue una devastación a una escala que hoy en día nos cuesta hasta imaginar. Las cifras son simplemente abrumadoras. A ver, se estima que murieron unos 50 millones de personas, solo en Europa. 50 millones. Es que es una locura de cifra, cuesta hasta procesarla. Estamos hablando de que entre el 30 y el 50% de la población total del continente desapareció. Pueblos enteros se quedaron vacíos. El colapso demográfico fue total, absoluto. Mirad este gráfico, es que no hacen falta muchas palabras. Aquí tenemos la población europea antes de la plaga. Y aquí, solo 5 años después. La caída es brutal. De hecho, Europa tardaría más de 200 años en volver a tener la misma población que antes de la peste negra. El impacto fue demoledor. Claro, sin saber nada de gérmenes o de virus, la gente intentaba buscarle una explicación a todo aquello. ¿Qué pensaban? Pues lo que podían. Quizá un castigo de Dios era la idea más extendida. Otros culpaban a los miasmas, una especie de aire podrido y contaminado, o incluso a la alineación de los planetas. Esta falta de conocimiento generó un pánico terrible, y como suele pasar, se buscaron cabezas de turco. Pero, y aquí viene lo más increíble de toda esta historia, de entre toda esa muerte y toda esa destrucción acabó surgiendo un mundo completamente nuevo. La peste negra no solo mató a millones de personas, es que también mató al sistema medieval. Vamos a ver cómo esta catástrofe remodeló la sociedad para siempre. Es que aquí se ve el cambio de una forma radical. A un lado, el mundo medieval de toda la vida, un sistema feudal, siervos atados a la tierra, y al otro, el resultado de la plaga. De repente faltaba gente para trabajar, faltaba muchísima gente, y los campesinos que sobrevivieron de pronto tenían poder, podían exigir salarios más altos, mejores condiciones, las cadenas del feudalismo empezaron a romperse. A la vez, la Iglesia, que no pudo hacer nada para detener la plaga, vio cómo su poder se tambaleaba.
y la medicina de la época quedó en evidencia, lo que obligó a buscar nuevas ideas. Así que, en resumen, el legado que dejó fue inmenso. La peste fue como un acelerador de la historia. Dio más poder a los trabajadores, hizo que la fe se tambalease, preparando el terreno para cosas como la reforma, y aunque también tuvo consecuencias terribles, como la persecución de minorías, por ejemplo los judíos, a quienes culparon de todo, esta crisis obligó a la sociedad a cuestionárselo todo, y sin saberlo estaban poniendo la primera piedra del Renacimiento. La peste negra, al final, fue mucho más que una enfermedad. Fue un motor de cambio histórico como pocos ha habido. Y esto nos deja con una pregunta muy interesante para reflexionar. Si una bacteria pudo derribar por completo el orden mundial del siglo XIV, ¿qué evento hoy en día, otra pandemia, un avance tecnológico, una crisis climática, podría tener el poder de transformar nuestro mundo de una manera tan profunda? No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. Hasta el próximo vídeo.